Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Guerreros de Luz. Espero que estés muy bien, que hayas pasado unos majestuosos y maravillosos días y que hoy tengas uno de esos días. Bueno, en el vídeo de hoy lo que quiero tratar, como comenté en uno de los shorts que hice anteriormente, es sobre, yo lo denomino el señor del sombrero negro. ¿Quién es el señor del sombrero negro o a qué me quiero referir? No sé si lo pondré por aquí para que podáis hacer imagen de lo que realmente estoy diciendo. No sé si has tenido la oportunidad de percibir en algún momento de tu vida algo que se conoce comúnmente como la parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño exactamente? Es cuando nosotros estamos en ese estado zen que se denomina cuando el cuerpo está totalmente relajado y el cerebro entra en un estado alfa y por tanto mantiene una energía, una frecuencia bastante estática, bastante elevada y bastante sutil, ¿no? En muchas de estas sensaciones del sueño, en muchas experiencias de los sueños, en determinado momento tenemos esa sensación, independientemente de si estamos soñando o no, de si recordamos el sueño o no, tenemos la profunda y potente sensación de que no podemos movernos. No podemos gritar, no podemos hacer nada. De hecho, intentamos gritar, intentamos movernos y durante un espacio de tiempo indeterminado, ya sean aparentemente segundos o minutos, no podemos realizar ningún tipo de gesto para liberarnos de esa presión. Lo que notamos es como una presión alrededor de todo el cuerpo, tal presión que no nos permite ni siquiera hablar. O sea, tendría que ser una presión bastante contundente y bastante interna, puesto que si aparentemente nos sujetasen, tendríamos capacidad para poder formular palabras, o ruidos o gestos, ¿no? ¿Cuántas veces familiares, pareja, amigos te han dicho al día siguiente, y hacías unos ruidos súper raros? Vale, eso es porque intentabas hablar y no se te permitía, ¿vale? ¿Por qué he hecho este ejemplo? He puesto estas experiencias de los sueños y he nombrado a un señor del sombrero negro. Muchas de las personas que ya conocen muy bien este sector, que tienen acceso a otro plano de realidad en el que físicamente no se representa, no, aparentemente no hay nada, pero energéticamente sí que existe ese patrón, esa situación, ese gesto, esa alteración, ¿no? Entonces resulta de que hay una entidad en el que es una entidad jerárquica y tiene, como bien lo voy a poner aquí, este tipo de forma, de presentación. Es una especie de señor, por denominarlo así, porque se denomina o se percibe una energía masculina más que femenina, totalmente tapada. O sea, aparentemente lo que tú puedes percibir en niveles inferiores es una aparente sombra, una aparente mancha, una aparente mala y o cargada o tensa, estresante sensación, ¿no? En determinado punto de la habitación o de tu casa, ¿no? Eso es lo que aparentemente se puede percibir en los niveles más inferiores de la percepción. Cuando empezamos a desarrollar, lo primero conocer y lo segundo desarrollar poco a poco nuestros dones y habilidades psíquicos, tenemos acceso a más información que no se presenta de una manera tan física, tan terrenal como yo lo denomino. Realmente es mucho más sutil y hay que observar con otros ojos, aparentemente, no los ojos de la cara, como yo digo, con los ojos de la mente, y entonces puedes empezar a percibir mucho más allá. Esa silueta o esa sensación que aparentemente notamos en casa de tensión, oscuridad, miedo, no nos gusta las sensaciones, es negativa la sensación, aunque no sepamos clasificarla, pero realmente no nos agrada esa sensación, ¿no? Bueno, pues resulta que hay cierta entidad, ¿no?, que se representa de diferentes maneras, o por lo menos nosotros creo que lo decodificamos de diferentes maneras, y cuando empiezas a decodificarle de unas maneras un poco más abiertas, un poco más amplificadas, vamos a decirlo, eh, empieza a coger forma la entidad, ¿vale? Aparentemente pues es como una especie de nube oscura, que es como lo que estáis viendo aquí, o sea, como lo que le rodea, ¿no? Pero tú no puedes percibir esa silueta que estás viendo
la capa aparentemente y el sombrero. Esos son en niveles un poquito más profundos, ¿no? En el que esa entidad se te va presentando, o sea, la vas decodificando con mayor perfección, con mayor detalle. Entonces, aparentemente resulta parecer masculina. Cuando ya la decodificas totalmente, puedes percibir, puedes ver cómo lleva una túnica de color negro, todo es oscuro, todo es negro. Aparentemente en los primeros niveles no se puede percibir la diferencia entre lo que es el exterior y o el interior. O sea, tú ves, sientes una sensación negativa y oscura en determinado lugar y no lo decodifican, ¿vale? Cuando tú lo decodificas totalmente, esta entidad se la reconoce, ¿por qué? Porque siempre lleva un sombrero negro tipo vaquero, tipo bandido, la figura es muy de bandido, un sombrero negro. El rostro no se le puede ver en ningún momento, o sea, hay que generar bastante esfuerzo para percibir la diferencia entre el sombrero, lo que aparentemente sería el cuerpo o el interior, y lo que es la túnica. O sea, los diferentes límites son muy difíciles de percibir y de decodificar porque realmente no existen, todo es uno. Lo único que nosotros creo que lo decodificamos de esa manera porque él quiere manifestarse de esa manera. Bien sabemos, o sea, no sabemos el porqué, que ya hablaremos más detenidamente de esto. Entonces, esta entidad tiene la figura de un sombrero negro, es como un hombre alto, robusto, lleva una túnica con botones, yo he llegado a contar 4 botones en la túnica nada más. La túnica aparentemente llega hasta los pies, o sea que no se le puede percibir nada más que no sea totalmente una figura estática, ¿no? Y pocas veces yo le he visto realizar gestos y o movimientos o actitudes, ¿no? Siempre que he tenido alguna experiencia con él, con esa entidad, siempre estaba estático en un sitio, ¿no? Estaba como observando, más bien mandando y o controlando la situación. Vale, esta entidad es jerarca, o sea, tiene una jerarquía bastante más alta, o sea, tiene un rango bastante más alto que cualquiera de las entidades y o demonios que nos podamos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Diferentes criaturas, monstruos, pues tienen menos rango que este señor. Voy a denominarle señor. Resulta de que su principal función es amedrentar, acojonar, dañar en los sentidos y maneras que pueda a todas y cada una de las almas que quieran, no que quieran, que tengan la oportunidad de viajar, por denominarlo así, un poco más ampliamente, más profundamente, más conscientemente en el mundo de los sueños. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a... ya no solamente de los sueños, porque he tenido personas a las que les ha visitado este señor y aparentemente no tenían ninguna actividad nocturna, pero sí que estaban realizando cambios internamente. Entonces, este señor, independientemente de en qué momentos aparezca, su principal función es la de no permitir que las almas lleguen a descubrir realmente lo que y cómo funciona el mundo. Ejemplo, una de las últimas personas que ayudé a liberarse de esta entidad fue una persona que tenía la elevada percepción sensorial, o sea que veía más allá de lo terrenal, lo que comúnmente se denomina como medium, y esa persona, después de una semana de trabajo con ella, sin haber tenido contacto y o trato y o conocimiento de este señor, resulta que el último día de sesión le visitó por la noche, con lo que el gesto que hizo fue colocársele encima de la cama mientras que él estaba dormido, entonces no le permitió moverse, no le permitió hablar, etcétera, le estaba ahogando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una situación bastante dramática. Entonces el chico este me contaba la historia y me decía que sentía pánico absoluto, lógicamente, porque es algo extraño, es una sensación extraña, es una persona, no estamos entendiendo bien, y cuando tenemos desarrollado y o activado las capacidades psíquicas de ver un poquito más allá, es verdad que todo se intensifica más. No es lo mismo entrar a casa de la vecina de tu abuela y decir, yo cambiaba las cortinas y los muebles, a tener una capacidad un poco más alta de percepción, entrar y ver que ahí no solamente estáis tú y la vecina de tu abuela, sino que hay más cosas, por denominarlo genéricamente, ¿no?
Entonces, este señor se le estaba colocando encima y no le permitía realizar ningún tipo de acción, gesto. Lo que hace es, yo lo denomino congelarte en un espacio de tiempo que no te congela, te paraliza, te bloquea, bloquea todos tus movimientos y todas tus partes para que sientas ese miedo, ese terror. Y entonces, desde personas que tienen intención de descubrir el mundo nocturno, o sea, lo que es el mundo astral, que se le denomina a través de los sueños, ¿no? Que es cuando una parte de nosotros, o sea, el alma, sale de nuestro cuerpo y tiene una experiencia real, porque lo que estamos viviendo, aunque aparentemente sea real y sea lo primordial, es un resultado de lo que realmente está pasando, que va mucho más profundamente en todos los sectores y ámbitos, no solamente en nosotros, sino en toda la vida. Pues este señor le estaba haciendo esto y el muchacho, en ese estado de pánico, me dijo que sin saber cómo, sin saber de dónde ni cuál fue lo que sucedió, de repente dice que abrió la boca la persona, mientras que tenía a este ser sujetándole del cuello, ahogándole de rodillas encima del pecho. Dice que el chico abrió la boca y que automáticamente, según abrió la boca, empezó a salir como una especie de rayo de luz y que en ese rayo de luz había un mensaje, porque no podía pronunciar palabra aparente, en el que decía: no me puedes hacer nada, yo soy un guerrero de luz. Decreto que te vayas de aquí, o te expulso de aquí, o no tienes permiso para estar aquí. Algo de eso era, ¿no? Entonces dice que automáticamente el ser desaparece, la sensación cesa y él se despierta y tiene conocimiento de la situación que ha vivido, ¿no? He tenido varias personas, diferentes personas, que cuando se empieza a activar una parte esencial, yo lo denomino códigos de luz, que tenemos nosotros integrados e instalados en diferentes partes de nuestro cuerpo, que yo no he conseguido acceder a alguien y verle esos códigos de luz. Creo que no se ven, están muy internamente, y aunque puedas profundizar a nivel visual muy internamente, porque se puede llegar a niveles microscópicos, realmente creo que no va en esa fase, creo que está en otro plano realmente, que nosotros, o por lo menos de momento, no se pueden activar de manera así. Son situaciones, experiencias, vivencias, algo que activa esa sensación. Es como cuando alguien tiene un accidente y dice: hostia, se ha vuelto a nacer. Pues se ha vuelto a nacer y le cambia la vida por completo. Pues a lo mejor se va a vivir a otro lado, cambia de trabajo, lo deja con la mujer o con el marido, o sea, cambia por completo, ¿no? Eso en realidad es un código de luz. O sea, hemos estado toda la vida vagabundeando, que se le dice dormido, se le denomina dormido porque es real. Cuando tú realmente accedes a ti mismo a recordar quién eres, dices: pero madre mía, ¿cómo he llegado hasta aquí vivo? Si lo que no sé es cómo he aguantado tantos años vagando por este mundo de sufrimiento y de dolor. Entonces, cuando tú empiezas a hacer trabajos internos para mejorar, sobre todo para descubrirte, para recordar quién eres, entonces este señor empieza a aparecer. O sea, aparentemente a personas que no tengan ningún tipo de intención frente al mundo espiritual, vamos a denominarlo, esta entidad lo único que hace es simplemente pues darte una pesadilla, una mala experiencia en el que o percibes que algo o alguien te ataca, o tienes esa parálisis del sueño, que es en el que no te puedes mover. Tú no vas a percibir, no vas a ver a este señor, no vas a percibir ninguna nube negra, no vas a percibir aparentemente nada más que esa sensación tan dramática, intensa, poderosa y terrorífica, en el que no puedes generar ningún tipo de movimiento y no puedes solicitar ayuda, no puedes hacer nada, no sabes de dónde proviene esa sensación y no sabes cuándo se va a acabar. O sea, la incertidumbre y el descontrol total de esa situación pues genera una tensión en nosotros bastante profunda. Eso hace que, si lo desconocemos, realmente le cojamos miedo a esa situación. Entonces, al cogerle miedo a esa situación es darle la llave a este señor y decirle: toma, cada vez que quieras darme miedo, pues vienes y te pones encima, o te acercas, porque ya tu energía me va a generar pánico. En uno de mis vídeos anteriores comenté una situación que había tenido, en el vídeo, si no recuerdo mal, de el miedo y sus intensidades, en el que en uno de los últimos momentos, que además tengo que hacer un ajuste en el vídeo porque se me está interfiriendo energéticamente, resulta de que explico cómo, gracias a un mero gesto que la entidad hace, yo cambio mi energía porque me asusto y automáticamente esa entidad se pone al lado. O sea, es como un imán. No sabría explicártelo porque es tan automático
que es como cuando te sientes enamorado, o como cuando miras a alguien y sabes perfectamente lo que los dos estáis pensando y o queriendo decir, ¿no? Es con esa rapidez, con esa facilidad de acercamiento, ¿no? De conexión. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos miedo a esas cosas, o a una pesadilla o a lo que sea, realmente lo que estamos haciendo es dándole la llave y diciéndole, mira, cada vez que pues me veas débil o que no esté el 100% o con una cantidad alta de energía, pues tienes el acceso de, si quieres alimentarte un poco de mi miedo, de mi ansiedad, de mi estrés y de lo que tú quieras hacer, pues toma, aquí tienes la llave para que accedas a mí en cualquier momento, ¿vale? Entonces, esta entidad, lo que hace, yo por propia experiencia la he visto trabajar de diferentes maneras. A mí nunca me ha tocado directamente. Una de las situaciones que tuve, que creo que está en uno de mis primeros vídeos, fue al hablar a una persona, de hecho a mi hermana, de ello, de las diferentes situaciones y experiencias que ella vivía al tener la capacidad de percibir más allá de lo terrenal. Realmente tuve una experiencia bastante, para mí, graciosa, porque fue un poco incoherente por uno de los gestos que realicé, pero me realizó gracia, me realizó bastante satisfacción y pude aprender de ello, ¿no?